Carlos Montúfar es un trabajador cultural, activista por los derechos humanos y que tomó una iniciativa importante de solidaridad con los migrantes que fueron devueltos, montados en un bus en la frontera de Nicaragua por el gobierno de Costa Rica y fueron trasladados a la frontera de Panamá con Costa Rica en condiciones precarias. Frente a esa situación, en esos momentos necesarios, Carlos toma la iniciativa de conversar con todos los que estuvieran a favor de esa solidaridad, agarran un bus a medianoche con sus recursos y allá va la actividad. Carlos, para que nos cuentes a todos y a todas qué fue lo que pasó, cómo se sintieron los compañeros y qué más hay que hacer. ¿Qué más hay que hacer? Está todo por hacer. O sea, pienso que sobre todo cuando se están viviendo situaciones de emergencia, es importante la acción inmediata, sobrepasar un montón de procesos burocráticos, un montón de barreras que no hacen posible la efectividad de la acción en momentos de urgencia, como fue considerada o es considerada por muchos ciudadanos y ciudadanas en relación al problema de los migrantes africanos. Hay de otras nacionalidades también, atrapados entre las fronteras latinoamericanas, hablo en este caso específico entre la frontera entre Panamá y Costa Rica en Paso de Canoas, pero el hecho de ser un migrante con el estigma del africano, la miseria, la enfermedad, la peste, el analfabetismo, la lástima, genera un montón de reacciones que hacen mucho más vulnerable este grupo en relación a otros grupos, mucho más difícil, porque evidencia que el problema de la discriminación racial es tan latente, no lo hemos podido erradicar de nuestra sociedad, y en situaciones como esta podemos ver la miseria humana a qué niveles llega, tanto de las políticas de los países, como el caso de Costa Rica y de Panamá, de hacerlo, de asumir la política del avestruz y de hacerse el de la vista gorda y no dar respuesta, manteniendo de esta manera, de una manera inhumana, a cientos de migrantes africanos, en donde hay una cantidad de no solamente de etnias, nacionalidades, idiomas, culturas, sino también edades, familias, mujeres embarazadas, niños y niñas. Entonces yo venía justamente de acabar como director artístico del festival más importante de cultura afrocolonial que se hace en Panamá, y hablo esto porque hablar de la cultura afrocolonial es hablar de la cultura del cimarronaje, hablar de el negro que no aceptó su condición como un ser en mercancía o esclavizado. Justo en este momento en que trabajo en Portobelo para el Festival de la Pollera Conga, estaba ocurriendo en la frontera de Costa Rica esta situación que se hacía cada vez más alarmante. Sin embargo, no había ninguna reacción por parte de las organizaciones de la sociedad civil, del gobierno, y llama la atención de las llamadas organizaciones afro. Siento que hay una tendencia a mostrar algún tipo de apoyo a estas actividades o a estos llamados de apoyo a situaciones como esta, mirándolo desde una perspectiva vertical, neocolonial, asistencialista, de lástima, de la caridad, del pobrecito. Entonces, aparte de este tipo de ayuda o de respuesta que se dio por algunos sectores de la iglesia, llámese Cáritas, y lo que expresaron los grupos del afros en Panamá, ellos no sentían que visibilizar o expresar un acto de solidaridad a las hermanas y hermanos africanos que están atrapados en la frontera entre Panamá y Costa Rica, en donde se le están negando el derecho legítimo, inalienable del transitar
y una gran cantidad de derechos más, el derecho mismo a la vida, el derecho a la educación, porque ahí hay niños en edad escolar y lo que significa, digamos, las repercusiones de la trata, del coyoterismo, o sea, en fin, es un problema sumamente complejo que requiere del activismo, de la denuncia, del protagonismo de todos y cada uno de los organismos de derechos humanos y sobre todo de los organismos que tienen como misión trabajar el tema afro, solidarizarse y mirar de frente a estas personas que, como hace 500 años atrás llegaron en calidad de mercancía para ser vendidos, hoy regresan en otras condiciones y son expulsados, son mal vistos. Y si son vistos de una manera que queremos llamar benevolente, lo hacemos de una manera caricativa. La solidaridad es horizontal, la caridad es vertical. Mi objetivo fue el hacer un llamado a las personas que entendíamos la necesidad del grupo que está en la frontera atrapado, en donde enviamos inmediatamente a una compañera a establecer las relaciones pertinentes y conocer cuáles eran las realidades que estaban viviendo y cuál era la necesidad de ellos concretas y específicas. En esos 3 días ellos llegaron a la conclusión en que ellos necesitaban el apoyo de que se visibilice la situación en que están, que ellos no necesitan comida porque el pueblo de los lugares en donde ellos han estado han sido solidarios y nunca les ha hecho falta comida. La Cruz Roja llega a diario, ropa no necesitan porque ellos solamente están de tránsito, su destino es Estados Unidos, así que no son cosas que ellos priorizan, pero ellos querían que llegara alguien a expresarle esa solidaridad que no habían sentido en todo el montón de periodistas y de visitas, que se sentían vistos como objetos exóticos o como objetos de lástima. Entonces, al nosotros procurar esa visita a la frontera entre Panamá y Costa Rica para brindar el apoyo solidario a este grupo y facilitarles a ellos la protesta, es decir, con materiales como cartulinas, telas, marcadores, todas las herramientas que ellos pudiesen expresar lo que ellos estaban sintiendo. Se dio una respuesta positiva por parte de 25 trabajadores de la cultura que desde la ciudad de Panamá, a una distancia de 7 horas de la frontera entre Panamá y Costa Rica, estábamos dispuestos a llegar para hacer posible esta acción solidaria con los migrantes africanos. Así que este trabajo previo, el conocer cuáles eran las necesidades concretas, el tener ya los contactos en el área, permitió que nuestra llegada fuese una llegada que resultó en esta comunión, en este encuentro de culturas, en este encuentro horizontal de personas que somos víctimas del mismo enemigo y del mismo sistema que es el problema, y se generó lo que ellos esperaban, una protesta llena de vida, llena de optimismo, en donde pudimos expresar que no éramos lo mismo que habían visitado su campamento en las visitas anteriores, gente que llegaba con la caridad o con cámaras fotográficas a visibilizar ese problema desde otra perspectiva. Sí, comentábamos antes de que partieras, unas horas antes, precisamente el objetivo de expresar esa solidaridad y que ellos tuvieran la posibilidad de protestar. En las fotografías y los videos tomados por Pedro Silva, que vamos a presentar también aquí como cortesía de Pedro, se nota eso, se nota el apoyo, se nota la protesta, se nota la participación de todos y todas, incluyendo a los niños, que cuando uno ve esas escenas, ve el drama de los migrantes, no solamente africanos, sino de todo el mundo, que son desplazados por las guerras, por los genocidios, como es el caso, por ejemplo, de Siria, de los palestinos, que no salen de sus países porque quieren, sino salen forzados por una agresión
de parte de los imperialismos norteamericanos y los europeos a favor de sus intereses locales en detrimento de los derechos mínimos a la vida de hombres y mujeres, niños y niñas. Y veíamos eso antes de partir y ahora que lo comentas, pues sabemos que se cumplieron esos objetivos. Ahora, ¿cómo vemos la situación actual y qué hay que hacer? Porque al final la decisión que toma el gobierno de Costa Rica es prácticamente meterlos en, digo yo que en prisiones así abiertas, ¿no? al aire libre, y que empiezan a darse como denuncias de que algunas familias están siendo separadas. E inclusive la preocupación que nos causa el anuncio del gobierno de Costa Rica de pedirle a la Interpol que investigue a las personas y los nombres que dan, porque si hay denuncias de que han salido de sus países huyendo de esa situación, pues pone en peligro la vida de esos migrantes. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, o sea, es un tema muy complejo, como hablamos, implica muchísimos aspectos legales, el derecho internacional, el derecho a migrar, el derecho a buscar asilo, refugio político en caso de sentir que su vida está en peligro. Son todo este tipo de pactos, acuerdos, convenios internacionales donde Panamá y Costa Rica han firmado y se han comprometido a respetar. Sin embargo, en la práctica no ocurre. El grupo de africanos se sienten con un gran temor, tienen cero credibilidad en el gobierno de Costa Rica, y esto ha generado un escepticismo en relación a las promesas que el gobierno de Costa Rica les ha ofrecido a este grupo, que han sido trasladados a esta especie de campamentos, barracas, poco improvisados. Algunos no han aceptado y han buscado otras vías para poder continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Hay una gran temor a ser deportados, y darle, digamos, un seguimiento real implica que hayan en terreno personas verdaderamente comprometidas con el tema y no simplemente burócratas que están más preocupados por escribir reportes para presentar a sus diferentes instancias y decir que están haciendo algo. Entonces, para mí es muy importante hacer un llamado y una denuncia a todos estos grupos que se hacen llamar representantes de los grupos afros, en haber sentido que esa acción que nosotros realizamos en la frontera no era prioridad para ellos. Para ellos les parece más prioridad mostrar que uno es negro un mes al año. Uno no es negro un mes al año, uno es negro todos los días del año. Y es una cuestión de no enfocar la afrodescendencia o el aporte del África a nuestra panameñidad o a nuestra idiosincrasia, a nuestro ser, únicamente en esta frivolidad. Ese es el pensamiento, es a través de cosmovisiones, es a través del contacto directo con estos hermanos y hermanas africanas que tenemos la oportunidad de reencontrarnos, de reconocernos y de redefinirnos. Definitivamente nosotros también queremos denunciar, además de lo que ha dicho Carlos con mucha fuerza, a los gobiernos de Panamá, de Costa Rica y de Nicaragua, que se han convertido en cómplices de los Estados Unidos, que tienen una política de supuesta democracia, de vender una democracia hacia afuera, incluyendo hacia los cubanos, de su sueño americano, cuando efectivamente la población norteamericana ya está viviendo debajo de los puentes, ha perdido viviendas, ha perdido sus empleos y están en una crisis muy grande en los Estados Unidos. Entonces ese sueño americano que no existe, los Estados Unidos lo mantienen, sobre todo a nivel de los cubanos, con la ley de 1966 que le da ciertas ventajas a los cubanos bastante ventajas a los cubanos en relación al resto. Y no lo dicen abiertamente, es más, dicen que van a mantener la ley porque sigue siendo el chantaje que ellos han utilizado permanentemente hacia Cuba, por un lado, y por otro lado, porque definitivamente no están interesados en que vayan ni cubanos y mucho menos los africanos
los haitianos y están echando a centroamericanos de los Estados Unidos. Entonces los gobiernos estos se convierten en cómplices de la política norteamericana, dejándolos a los migrantes en nuestros países o en la frontera, en este caso, como una gran cárcel.